Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre los boticarios. Comencemos. Introducción. Durante la época colonial, la medicina no era una ciencia exacta y el acceso a los médicos era muy limitado. En este contexto, los boticarios desempeñaron un papel fundamental en la salud pública, pues eran los encargados de preparar y vender remedios medicinales. Su trabajo combinaba conocimientos europeos, indígenas y africanos, dando origen a una forma de medicina práctica y accesible. A continuación, se desarrollan los puntos más importantes sobre los boticarios coloniales. ¿Quiénes eran los boticarios? Los boticarios eran personas especializadas en la preparación y distribución de medicamentos en la época colonial. No eran médicos, pero tenían un conocimiento profundo sobre las plantas medicinales, sustancias químicas y mezclas curativas. En muchos casos, sus remedios eran la única opción de tratamiento para la mayoría de la población, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos. A diferencia de los médicos que diagnosticaban enfermedades y realizaban tratamientos más complejos, los boticarios se enfocaban en la fabricación de medicamentos siguiendo fórmulas establecidas en libros europeos o transmitidas de generación en generación. Origen y formación de los boticarios. El conocimiento de los boticarios se adquiría principalmente a través de la práctica. Muchos comenzaban como aprendices en una botica donde pasaban años observando y practicando la preparación de medicamentos. Fabricaron diferentes tipos de medicinas como sustancias simples, preparadas y compuestos. Utilizaron instrumentos extraños que no conocía la gente común. Ingredientes y remedios utilizados. Los boticarios utilizaban una gran variedad de ingredientes para la elaboración de sus remedios. Estos podían clasificarse en tres grandes grupos. La primera sería plantas medicinales locales, como hierbas, como la quina, que se utilizaba para la fiebre y la malaria. La coca era utilizado para el cansancio y el dolor. El tabaco implementario con heridas y como analgésico. Y el achiote con propiedades antiinflamatorias. El segundo grupo sería sustancias importantes de Europa y Asia. El opio era un sedante y analgésico, el azufre para tratar enfermedades de la piel, el mercurio utilizado para la sífilis y especies como el clavo o la canela se utilizaban para problemas digestivos. Y por último, el tercer grupo que serían sustancias de origen animal y mineral, grasa de animales, venenos diluidos, piedras trituradas y metales como el oro y la plata que se creían tenían propiedades curativas. Los boticarios preparaban jarabes, ungüentos, cataplasmas, polvos y hasta pociones con estos ingredientes. Regulación y control de los boticarios. Durante la época colonial, las autoridades establecieron reglas y regulaciones para controlar la actividad de los boticarios. Esto incluía licencias y permisos para abrir una botica y vender remedios, libros de recetas autorizadas que debían seguir los boticarios para preparar remedios, inspecciones y controles regulares para asegurarse de que los boticarios estuvieran siguiendo las reglas y preparando remedios seguros y eficaces. La regulación y control de los boticarios era fundamental para proteger la salud y la seguridad de la población y para asegurarse de que los remedios que se vendían fueran seguros y eficaces. Importancia económica y social de las boticas. Sus fuentes de ingresos de los boticarios eran la venta de medicamentos, pomadas y ungüentos y otros productos farmacéuticos. También otra fuente de ingresos era la preparación de recetas. Preparaban recetas médicas según las indicaciones de los médicos y curanderos. Las boticas no solo eran centros de salud, sino que también tenían un papel económico importante en la sociedad colonial. Muchas de ellas importaban ingredientes de Europa, Asia y África, lo que generaba comercio y conexiones con otras regiones. Socialmente, las boticas eran puntos de reunión donde la gente buscaba remedios, consejos médicos y, en algunos casos, incluso noticias sobre enfermedades y epidemias. Eran parte fundamental del tejido urbano colonial. Relación con la medicina indígena y africana. La relación con la medicina indígena y africana. Uno de los aspectos más importantes de la botica colonial fue la incorporación de conocimientos indígenas y africanos. Los nativos americanos tenían un amplio conocimiento de la flora medicinal de la región
y muchos vaticanos adoptaron estas hierbas en sus preparaciones. Por otro lado, los esclavos africanos también aportaron sus propias prácticas curativas, como el uso de raíces, rituales de sanación y combinaciones de hierbas que no eran comunes en Europa. Con el tiempo, la botica colonial se convirtió en una fusión de la medicina europea, indígena, africana, creando una tradición única en América. Conflictos con los médicos y curanderos. A lo largo del periodo colonial, los boticarios tuvieron conflictos con diferentes sectores. Empezando con los médicos. Los médicos querían tener el control total sobre la salud y veían a los boticarios como simples comerciantes. Muchas veces hubo enfrentamientos entre ambos grupos, sobre todo cuando los boticarios diagnosticaban enfermedades sin permiso, curanderos y chamanes. En las comunidades indígenas y rurales, los curanderos tenían un papel similar al de los boticarios. Sin embargo, las autoridades coloniales solían perseguir a los curanderos por considerarlos parte de creencias paganas o supersticiones. La Iglesia. En algunos casos, los boticarios fueron acusados de prácticas ilegales, sobre todo cuando vendían remedios relacionados con la fertilidad o el aborto. Ejemplos de boticarios importantes en la colonia. A pesar de las dificultades, algunos boticarios dejaron una huella en la historia colonial. Algunos ejemplos son Juan de Steinefert, médico y boticario que escribió un famoso tratado sobre remedios naturales en América. Y también tenemos a José Celestino, médico y boticario que documentó la flora medieval del Reino de Granada y promovió su estudio científico. Evolución de la botica colonial a la farmacia moderna. A medida que avanzaba la ciencia, la botica colonial comenzó a transformarse con la llegada de los avances en química y biología en el siglo XIX. La preparación de medicamentos dejó de basarse únicamente en conocimientos empíricos y pasó a ser una disciplina más estructurada. En el siglo XIX nacieron las primeras facultades de farmacia en América Latina y la preparación de medicamentos se profesionalizó. Se establecieron normas más estrictas y se prohibieron muchas prácticas que antes eran comunes en la botica colonial. Legado de los boticarios coloniales. Hoy en día la influencia de los boticarios coloniales sigue presente en varios aspectos. La farmacología moderna en América Latina tiene sus raíces en la botica colonial. Muchas hierbas y remedios usados por los boticarios siguen siendo utilizados en la medicina natural y alternativa de hoy en día. Conclusión. Los boticarios coloniales fueron figuras clave en la sociedad de su tiempo, proporcionando acceso a medicamentos y contribuyendo al desarrollo de la farmacología. Su legado continúa en la medicina actual, donde aún se reconoce el valor de los remedios naturales y la importancia de la regulación farmacéutica. Esta disertación permite comprender la importancia de los boticarios en la historia y cómo su labor sentó las bases para la farmacia moderna. Chacarrón, macarrón, marvivivón. Chacarrón.